Este es otro cuento de la colección Los Cuentos de la Quinta. Se titula El perro místico. En el campo existen muchas creencias, existen muchas leyendas, existen muchos acontecimientos que muchas veces pasan desapercibidos y no les podemos dar una explicación racional. Esto es lo que sucede con este cuento, El perro místico. El personaje de este relato es un habitante de la quinta, un niño de 10, 11 años más o menos, que ha vivido ahí en la quinta. Y como todos los miembros de la quinta tienen sus respectivas responsabilidades. Algunas de las responsabilidades de este niño era por las tardes ir a encerrar los terneros para que no se bebieran la leche y al día siguiente poder ordeñar las vacas. Entonces todas las tardes, entre las 3, las 4 de la tarde, se iba al campo, se recogían todos los terneros que estaban en edad de amamantar y se llevaban a un lugar, al corral, donde pasaban la noche. Pues este niño tenía esa responsabilidad de ir a recoger al campo, a los diferentes terrenos de pasto, los terneros. También tenía la responsabilidad por las mañanas de ir a sacar los terneros del corral mientras iban ordeñando las vacas. Pero este acontecimiento sucede por la tarde. Serían unos 50 terneros los que había que ir a buscar. Y en ocasiones llegaban algunos amigos que vivían por ahí cerca a ayudarle a este niño en esa faena. Y efectivamente ese día se fueron él y 3 niños más. Buscaron los terneros en los diferentes terrenos de pastos. Los buscaron, pero les hacían falta 7. Se les iba haciendo tarde, cada vez más tarde, y decidieron llevarse los que tenían y regresar luego por los 7 que hacían falta. Se los llevaron a los corrales, los encerraron, pero en ese momento ya eran cerca de las 5:30 de la tarde, y eran esos días en que el sol se oculta bastante temprano. Entonces los amiguitos decidieron irse para sus casas porque lo más seguro es que los estarían esperando. Y lo dejaron a él solo. Fue a su casa, que estaba a un lado del corral, y le dijo a la abuela: abuela, no pude encontrar 7 terneros. El niño realmente esperando que la abuela le dijera: ay, déjalos ahí, mañana será otro día. En algunas ocasiones había sucedido eso, pero no con tanto ternero, 1 o 2. Y le dijo: mira, deberías de ir a buscarlos todavía. Todavía es tiempo. Todavía se ve. Bueno, el niño, que esperaba encontrar una respuesta diferente, pues salió un poco decepcionado. Comenzó a protestar mentalmente, pero eso pues no le servía de nada. Así que se regresó. Fue con la intención de irlos a buscar. Se dio cuenta que ya estaba empezando a oscurecer. Para ese entonces ya sería casi las 6 de la tarde. Y se miraba perfectamente, pero prácticamente la noche estaba por llegar.
y recordó que no había ido a un potrero. A ese lugar normalmente los animales ya por la tarde no iban. Normalmente lo hacían a mediodía, pero por la tarde no, pero era el único lugar donde él no había buscado. Así que se dirigió a ese lugar. En la quinta, ya lo había mencionado anteriormente, las propiedades tenían diferentes nombres. Y a este lugar le llamaban La Vega. Era un pequeño valle que quedaba al bajar unas colinas. Y ahí se dirigió el niño. Esta propiedad era bastante grande y coincidían en esa propiedad dos riachuelos, dos arroyos, digamos, eran muy pequeños. El uno corría de norte a sur y el otro prácticamente hacía un recorrido del norponiente al suroriente, para describir algo. Y ese segundo arroyo se incorporaba al primero, allí en esa propiedad de La Vega. Esa vega también estaba cruzada por varios caminos hechos por las personas o por los animales cuando transitaban. Había uno que pasaba de oriente a poniente y otro que venía del norponiente al suroriente. Más o menos ese era el recorrido de ese camino. Él bajó la pendiente y llegó al primer arroyo. Lo cruzó, sube la pendiente que hacía el cauce del arroyo y llega a uno de esos caminos. Y lo primero que hizo fue ver hacia un espacio que estaba al poniente desde su posición y se dio cuenta que allí no había nada. Comenzó a caminar con la intención de ir a ver al otro lado de una pequeña loma y comenzó a caminar. Habría caminado unos 10 metros cuando levanta la vista y ve al fondo un bulto, una silueta. Al principio creyó que era uno de los terneros que le hacía falta, pero pronto se dio cuenta que no era un ternero. Y venía caminando, ya casi estaba oscureciendo, y venía ese ternero, venía ese bulto. Muy pronto lo identificó con un perro, pero se dio cuenta que era un perro totalmente blanco. Blanco y lanudo. Esos perros no eran comunes en esos lados. Es más, este niño jamás había visto un perro de esos. Cuando lo vio se sorprendió. Y el perro venía caminando por la vereda donde iba el niño también. Cuando faltaban unos 25 metros para encontrarse, el niño tuvo tanto miedo que se apartó un par de metros del camino y le dejó el paso libre, dejándole el paso libre al perro. El perro venía con la cabeza un poco agachada, las orejas bien paradas. No se recuerda haberle visto las patas, pero oía un sonido muy fuerte al dar cada pisada. Venía y quizás temblando, a punto de desmayarse, a punto de perder el control, llegó el perro frente a él y pasó sin siquiera verlo, como que no existiera. El niño se quedó parado, no se atrevía a voltear a ver. Pero cuando ya no escuchó las pisadas, voltea a ver y se da cuenta que el perro ha llegado
a la pequeña pendiente del cauce del riachuelo e instantes después apareció al otro lado, siguiendo el camino, sin detenerse, sin voltear a ver, sin hacer nada, absolutamente nada. El niño se llenó de valor, se olvidó de los terneros que le hacían falta y se dispuso a regresarse a su casa corriendo porque volar no podía. Llegó a la pendiente del cauce de la quebrada, cruzó la quebrada, subió al otro lado. El perro había agarrado con dirección surponiente y él tenía que dirigirse al lado oriente. Justamente cuando iba a dirigirse en esa dirección, que era el camino de su casa, se da cuenta que venía caminando el primero de los terneros en la dirección que ese perro había tomado. Luego venía el otro ternero, luego el otro, luego el otro, luego el otro, hasta que aparecieron los 7. Se los llevó a su casa. Los puso en el corral. Para esa hora ya estaba oscuro. No le dijo nada a la abuela. La abuela solo preguntó si los había encontrado y él se limitó a decir que sí. Y se acostó hasta el siguiente día. Siempre se quedó con la duda de qué es lo que había ocurrido. Él había oído hablar muchas veces en las noches cuando se reunían todos los miembros que vivían en la quinta y otros que llegaban de por ahí cerca y contaban muchas historias. Y en muchas de las ocasiones habían contado la historia sobre el cadejo negro y que también había un cadejo blanco. A él no le quedó ninguna duda que ese era el cadejo blanco. Tenía unas características que no eran comunes en aquella zona. Hoy después este niño dice que nunca había visto en ese tiempo un perro chavo chavo, pero él entiende que eso que vio era una versión de chavo chavo. Un perro lanudo, grande, orejas paradas, de caminar firme. Aparecería por ahí un chavo chavo de manera accidental. ¿De quién podría ser? Ahí no habían de esos perros. Lo más seguro es que ese era un perro místico.